días, hermanos. Dios los bendiga. ¿Cómo se encuentran en esta linda mañana? ¿Bien? ¿Cómodos? ¿Calientitos? ¿Sí? Qué bueno, me alegra mucho. Esperamos que ese calor aumente con el mensaje que vamos a compartir el día de hoy. Así que bueno, bienvenidos. Realmente siempre es un honor poder compartir este tiempo de enseñanza con todos y cada uno de ustedes. La verdad que cada vez que podamos tener la oportunidad de crecer en la palabra del Señor siempre va a ser un aliento para lo que es nuestra esperanza y nuestra fortaleza de nuestra fe. Así que para el día de hoy quiero compartir un poco acerca de un tema que por ahí es habitual, podría decirse, en el Antiguo Testamento, que a veces pasa muy por alto, porque bueno, creemos que es historia antigua, que no se aplica en nuestros tiempos el día de hoy, pero a medida que nosotros vamos, por así decirlo, evolucionando la humanidad, ¿no? Creciendo en distintos aspectos, decreciendo en otros, pero la idea es que las cosas van tomando otras formas, ¿sí? Otras formas que en realidad vienen a ser o a tener el mismo significado delante de Dios, pero que al cambiar la vista, nosotros por supuesto pasamos por alto aquellas cosas que al Señor no le agradan. Y para hoy quiero hablar de la idolatría, ¿sí? Yo sé que cuando hablamos de la palabra idolatría, capaz nos trasladamos tal vez a esa idea muy antigua de tener alguna imagen, algo donde las personas se postren a orar, le prendan velitas y otras cosas más, pero es más común de lo que nosotros vemos hoy en día. Es más, podemos nosotros mismos estar envueltos en temas de idolatría. Pero bueno, vamos a ir por supuesto a ahondar más en eso y queriéndolo yo de mi parte conectarlo con el tema cultural, ¿sí? Tiene mucho que ver el tema cultural. ¿Por qué? Porque a medida de los años, como mencioné anteriormente, hemos venido cambiando nuestras costumbres, las maneras de hacer las cosas. Nos hemos, por supuesto, encontrado con nueva tecnología que ha hecho que, por supuesto, nuestra manera de vivir sea muy distinta a lo que anteriormente era vivir en general, ¿no? El tema que, hablando en términos generales, la mayor ocupación de antes era la agricultura, ¿no? La ganadería. Hoy en día tenemos un sinfín, ¿no? De profesiones, de maneras de ganarse la vida. Entonces vamos a darnos cuenta que la cultura siempre va a tener, por supuesto, una gran influencia en el tema, digamos, de idolatría y de las ideas que nosotros también podamos tener acerca de Dios y acerca del mundo en general. Así que bueno, vamos a, por supuesto, a recordar puntos importantes de lo que el Señor quiere decir en nuestra vida. Y hablando de lo que fue antes y de lo que fue hoy, la cultura siempre, podría decirse, fue un obstáculo al momento de la obediencia a Dios. Nosotros, si recordamos un texto muy importante que está en Isaías capítulo 5, versículo 20, que dice así: hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Este texto fue escrito hace miles de años, ¿sí? Entonces, si nosotros trasladamos esto hoy en día, lo vemos muy actual. Pero anteriormente también había esa batalla cultural de la obediencia a Dios y de seguir filosofías, ideas, costumbres del momento que por supuesto se contraponían con lo que era la voluntad de Dios. Entonces, el Señor menciona ese tipo de cosas haciéndonos ver de que a medida de que nosotros nos vamos, ¿no? O estamos como en esa interacción constante con el mundo exterior, por supuesto nos vamos a encontrar con muchas ideas de lo que es realmente el hacer las cosas bien, el hacer las cosas mal. Por supuesto, lo que anteriormente considerábamos algo bueno, hoy en día capaz se considere algo malo, y por supuesto en otros casos todo lo contrario. Por supuesto, la idea de que nosotros podamos conectar ese tipo de cosas
con la idolatría y la cultura, es lo que nos va a permitir, por supuesto, avanzar en el mensaje que quiero compartir hoy con ustedes. Y también quiero que podamos definir los conceptos de idolatría y de cultura, ¿sí? Idolatría dice que es el culto o adoración de alguien o algo que no sea el Señor Dios. La idolatría incluye la adoración a otros dioses, tales como las de otras naciones alrededor de Israel, imágenes o ídolos y la creación misma. Para resumir, es la veneración de imágenes que representan ya sea a Jehová o a cualquier otra deidad. Pero bueno, algunos se estarán preguntando, ¿pero cómo así? Imágenes que representan a Jehová, adorar o venerar ciertas imágenes también es idolatría. Vamos a verlo en el texto que por supuesto mencionó nuestro hermano Jonathan al principio, que también tiene mucho que ver con el tema de idolatría. Y por supuesto, definamos cultura, que es el conjunto de elementos y características propias de una determinada comunidad humana. Incluye aspectos como las costumbres, las tradiciones, las normas y el modo de un grupo de pensarse a sí mismo, de comunicarse y de construir una sociedad. Por eso es que a lo largo del tiempo va a haber tanta variación en cuanto a la cultura, porque ese pensar de sí mismos va a ir variando de acuerdo al momento de la época en que nosotros nos encontremos. Por supuesto, la tecnología hoy en día nos hace tener un concepto muy distinto al que teníamos anteriormente, y seguramente en el futuro el concepto va a ir variando de acuerdo con las cosas que nos vamos a ir encontrando en el tiempo. Así que bueno, de esta manera vamos a ir entramando estas dos ideas, y para eso voy a pedirles, si ustedes quieren, igual está en la pantalla, pero si quieren seguirme con sus Biblias, vamos a estar leyendo puntualmente lo que es el libro de Éxodo en el capítulo 32, ¿sí? Éxodo capítulo 32, Antiguo Testamento. Para entrar un poquito en contexto de lo que está sucediendo acá, es lo que viene pasando después de que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, ¿sí? Si ustedes recuerdan, el pueblo de Israel había sido esclavo de Egipto por 400 años, ¿no? Luego se levanta Moisés, bueno, mejor dicho, Dios levanta a Moisés como libertador, lo usa para que a través de él el pueblo de Israel sea liberado. No sé si recuerden las 10 plagas, se abre el mar rojo, bueno, es toda una celebración, es, en el caso de ellos, ver el poder de Dios en vivo y en directo, ¿sí? Ellos pudieron vivenciar, experimentar lo que era la presencia y el poder de Dios directamente, frente a frente, cara a cara. Pero sin embargo no fue suficiente, ¿no? Porque ¿con qué nos vamos a encontrar acá? Leamos, versículo 1. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y Aarón le respondió: quiten los pendientes de oro de las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas, y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Él los tomó de sus manos y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: este es tu Dios de Israel, el que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro, y Aarón hizo una proclama y dijo: mañana será fiesta para el Señor. Al día siguiente se levantaron temprano, hicieron holocausto y trajeron ofrendas de paz. El pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Vamos a parar hasta ahí, el versículo 6. Entonces, ¿qué pasaba acá? ¿Dónde estaba Moisés? Bueno, Moisés tenía el trabajo, por así decirlo, el privilegio, mejor dicho, de poder estar en la presencia de Dios para que el Señor le fuera transmitiendo las cosas que él debía transmitir al pueblo de Israel. Pero en una de esas tantas subidas, porque tenía que subir a un monte, se tardó mucho. ¿Qué pasó con el pueblo que había sido recién liberado de Egipto? ¿Qué le piden a Aarón? Que les haga un Dios.
En el contexto en el que nosotros estamos viendo, ellos están pidiendo una imagen del Dios que Moisés les había enseñado, no era otro Dios. Pero ¿qué pasaba? Ellos estaban mezclando lo que había sido la cultura de ellos de 400 años en Egipto. No podemos olvidar eso. Ellos estuvieron 400 años con una cultura que tenía imágenes de todo tipo, dioses de todo tipo. Tenían un Dios casi para todo. Entonces, ¿qué querían ellos? Trasladar su cultura o la cultura en la que habían vivido por mucho tiempo. Muchos habían nacido, bueno, todos habían nacido dentro de esa misma cultura y por supuesto querían trasladarla a la adoración a Dios. Y eso es lo que lastimosamente hacemos hoy en día nosotros. Es más, créanme que después de este mensaje cruzamos esa puerta y nos puede suceder exactamente lo mismo. Amoldar a Dios de acuerdo a nuestras ideas, a veces no directamente propias, sino que han sido adquiridas por toda la cultura de la que normalmente vamos relacionándonos, ¿no? Lo que vemos en televisión, lo que tal vez vemos escuela, universidad, el contexto en general de nuestra vida, lo trasladamos y queremos, por supuesto, darle la forma de Dios. Pero es importante que nosotros, al entender, por supuesto, esta idea tan crucial de que el Señor reclama cierto tipo de adoración, nos hace, por supuesto, a nosotros demandarnos y esforzarnos a conocer realmente cuál es la manera en que el Señor quiere que nosotros le adoremos. Por supuesto, limpiando, ¿no?, de todas aquellas cosas que a lo largo de nuestra vida, por nuestra crianza, nuestro contexto cultural, bueno, aquí es clara evidencia de que nosotros aquí tenemos distintos modos de pensar, distintos tipos de crianza, somos de distintos tipos de nacionalidades, edades, hemos vivido distintas cosas. Entonces, si nosotros hacemos un recuento, ¿no?, de cómo nosotros vivíamos nuestra niñez, a los que tienen hijos, trasládenlo a sus chicos. ¿Viven de la misma manera que tal vez nosotros vivimos cuando éramos pequeños? Yo sé que tal vez en mi caso no tengo mucha experiencia, pero ustedes se van a dar cuenta que hay un cambio muy grande, especialmente con el tema de la tecnología. Anteriormente los chicos, o bueno, en mi caso yo también alcancé a estar en esa época donde salíamos a jugar al parque, donde la manera de entretenerse era jugando con cosas físicas, hablando de que no teníamos ni la computadora, ni el celular, ni el televisor tan constantemente como para estar entreteniéndonos. Entonces, esa idea, por supuesto, y hablando, por supuesto, en caso de personas con mucha más experiencia, van a ver que hay muchos cambios, por supuesto, más profundos. En el caso de los más jóvenes, capaz no ven un cambio tan grande, pero seguramente a lo largo del tiempo van a poder vivirlo y verlo. Entonces, la idea de que siempre van a haber cambios, es importante entender que para el Señor no los hay. El Señor dice que es el mismo ayer, hoy y siempre. O sea, su esencia no muta, no cambia. Él es inmutable. Sus características permanecen, sus perfecciones. Él va a trascender a todos nosotros. Entonces, la idea de que nosotros podamos conocer a ese Dios como corresponde, creo que es una de las demandas que nosotros como cristianos debemos tener. Que haya un concepto erróneo del mundo, de Dios, no es que esté bien, pero podríamos decir que es normal. Pero que nosotros como cristianos, teniendo la palabra de Dios en nuestras manos, lo tengamos, debemos preocuparnos. Y es por eso que la idea el día de hoy es que hagamos ese llamado a que busquemos realmente conocer al Dios verdadero. Bien, continuemos. Versículo 7. Entonces el Señor habló a Moisés: desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho: este es tu Dios Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Versículo 9. El Señor dijo además a Moisés:
he visto a este pueblo y ciertamente es un pueblo terco. Ahora pues, déjame, para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Pero de ti yo haré una gran nación. Versículo 11. Entonces Moisés suplicó ante el Señor su Dios y dijo: oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo? Porque tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: con malas intenciones los has sacado, para matarlos en los montes y para exterminarlos de la superficie de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste: yo multiplicaré la descendencia de ustedes como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he hablado daré a sus descendientes, y ellos la heredarán para siempre. Y el Señor desistió de hacer el daño que le había dicho que haría a su pueblo. Paremos nuevamente ahí. Aquí nos damos cuenta que para el Señor esto es uno de los pecados más graves que podía cometer el pueblo de Israel. El desfigurar la imagen del Dios mismo que los había sacado de Egipto. Iba a acabar con todos, los iba a consumir. Gran pecado han cometido, le dice a Moisés. Dense cuenta la gravedad del asunto. El Señor estaba dispuesto a acabar con ellos y empezar solo con Moisés. Pero Moisés interviene y dice: por favor, recuerda tus promesas. Algo se podrá sacar de ahí, dentro del pensamiento de Moisés, ¿no? Aquí lo que nosotros debemos prestar intención es la manera en que nosotros podemos atentar contra la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra mente es finita, ¿sí? Y lastimosamente contaminada. ¿Contaminada de qué? Bueno, de todo lo que hemos mencionado anteriormente. De las distintas ideas, distintas filosofías, distintos aspectos con lo que hemos crecido, nos hemos formado, hemos adquirido a lo largo de nuestro crecimiento, y querer darle esa forma al Dios que se ha manifestado y se ha presentado de otra manera, por supuesto hace que Él se encienda en ira, como lo muestra el texto. Y ellos habían visto el poder de Dios frente a frente. Es más, después de eso, ¿qué pasa? ¿Qué hace el Señor? ¿Qué decide el Señor? Decide abandonarlos. Y Él envía a un ángel para que vaya delante de ellos. Entonces, ese tipo de cosas que tal vez en nuestro día a día realizamos, hace que nos separemos verdaderamente de aquel Dios que nos ha dado vida, por supuesto a través de su Hijo Jesucristo, y en quien debemos depositar nuestra confianza, y en quien también debemos depositar nuestro saber, nuestro conocimiento. Es en la palabra de Dios quien vamos a conocer a Dios, en quien debemos filtrar todas aquellas cosas que vamos adquiriendo de nuestro alrededor. ¿Cuántas veces nosotros hacemos ese filtro? ¿Realmente es suficiente o basta con tal vez 10 minutos al día que leamos esto, con, pongamos que durmamos 8 horas al día, nos quedan 16, con 16 horas de todo lo que tenemos a nuestro alrededor? ¿Creen que con 10 minutos será suficiente al día? ¿O creerán que es suficiente con 20 minutos un domingo a la semana? Ahora sumemos 16 por 6, o por 7 mejor dicho, los 7 días. ¿Será suficiente 20, 25 minutos, media hora, 45 si tal vez nos extendemos demasiado el día de hoy? ¿Será suficiente contrarrestar todo con lo que nosotros diariamente nos encontramos?
Entonces, es importante prestar atención a ese tipo de cosas. Si nosotros queremos acercarnos correctamente a Dios, pues debemos esforzarnos en conocerle mejor. Bien, continuemos, versículo 15. Entonces volvió Moisés y descendió del monte con las 2 tablas del testimonio en su mano, tablas escritas por ambos lados, por uno y por el otro estaban escritas. Las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Al oír Josué el ruido del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: hay gritos de guerra en el campamento. Pero él respondió: no es ruido de gritos de victoria, ni es ruido de lamentos de derrota, sino que oigo voces de canto. Tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas. Se encendió la ira de Moisés. Arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte. Y tomando el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo y lo esparció sobre el agua e hizo que los israelitas la bebieran. ¡Wow! Imagino que fue una escena bastante contundente. El ver Moisés bajar después de haber aplacado la ira de Dios, se encendió la ira en él. Él ya vio con sus propios ojos lo que el pueblo estaba haciendo. Rompió las tablas que el mismo Dios le había dado, que el mismo Dios había escrito en ellas. ¿Y qué hizo después? Por supuesto, destruyó el becerro y lo hizo polvo, y bueno, hizo que hasta los israelitas lo bebieran. Pero algo que me llama la atención es que, como mencioné anteriormente, el pueblo de Israel creía que estaba haciendo lo correcto. Si nosotros nos devolvemos un poquito al texto, en el versículo 5, si no estoy mal, versículo 5 dice: cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro, y Aarón hizo una proclama y dijo: mañana será fiesta para el Señor. Ellos estaban entendiendo que ese becerro era la imagen de Dios. Ellos estaban adorando al Dios de Israel a través de ese becerro. No estaban adorando a otro Dios. Estaban adorando al mismo Dios que los había sacado de Egipto, pero bajo sus términos y no bajo los términos de Dios. Es allí el error. Y es el error siempre. Ese es el error siempre. En el pecado del hombre contra Dios es la manera del hombre versus la manera de Dios. Desde el principio, con la creación de Daniel, está la manera mía versus la manera de Dios. ¿Qué pasa cuando lo hacemos a nuestra manera? Nos encontramos en problemas. Culpamos a Dios. ¿No es así? Entonces, prestemos atención a este tipo de cosas, y asimismo del Antiguo Testamento aprendemos mucho. ¿Por qué? Porque el Señor fue claro en muchos otros aspectos, no solo en esta historia, sino en otras. Cuando, un ejemplo, no sé si recuerden, tenían que conquistar los pueblos para recibir la tierra que el Señor había prometido. Él decía: no se junten con ellos, no se mezclen con este otro tipo de personas. ¿Por qué? Porque el Señor sabía lo propensos que somos al ceder terreno en nuestras convicciones, en nuestras creencias. Nosotros solemos ceder ante lo que creemos. Nos cuesta sostenernos, mantenernos delante de Dios frente al mundo en general. Y dentro de ese ceder de nuestras creencias es donde empiezan a entrar distintas ideas, distintos aspectos que empiezan a distorsionar la imagen de Dios dentro de nosotros. Y con el tiempo, por supuesto, vamos a estar adorando a una imagen hecha de acuerdo a nuestra imaginación. Y vamos a creer que ese Dios que nos va a juzgar en el día final es el que está en nuestra mente, pero no es así. Es el que está acá. Este es el Señor
que nos va a juzgar en el día final. Entonces es importante que nosotros busquemos aclarar nuestros pensamientos, aclarar nuestras ideas en cuanto a la imagen de Dios. Que nos esforcemos, que busquemos todos juntos en familia, como iglesia que somos, el conocer correctamente el carácter de Dios. Bien, aquí hablamos de la idea de que la idolatría se asemeja a algo físico como tal, ¿no? A una imagen esculturada, tal vez muy bonita, bien pintada, que tengamos por ahí, o que bueno, se le pongan distintos adornillos. Pero en Colosenses nos va a decir que hay otro tipo de idolatría, algo que no es físico como tal, ¿sí? Así que acompáñenme, está en Colosenses capítulo 3, vamos a leer del versículo del 1 al 7. Dice así: si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Vamos al versículo 5. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios, nuevamente aquí menciona la ira, vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Aquí lo que nos está tratando de enseñar Dios, o lo que quiero reflejar en esta mañana, es que, hermanos, cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios es idolatría, por muy buena que parezca. Cualquier cosa que tome el lugar de Dios, por más buena que parezca, es idolatría. Yo sé que dentro de nuestra justificación, no la del Señor, la nuestra, buscamos eso, justificarnos. No, pero es que lo que pasaba con Saúl, la diferencia entre Saúl y David, ¿cuál fue? ¿Que no, David no pecó? No, pecó mucho más gravemente que Saúl. Pero ¿cuál fue la respuesta frente al pecado ante Dios? ¿Fue la misma? No, Saúl se justificaba, pero David no. Se rendía ante los pies de Dios, pidiendo perdón, aceptando su error y buscando, por supuesto, repararlo. El caso de Saúl no fue ese. El caso de Luis se estaba justificando. Señor, pero es que es la respuesta que nosotros tengamos delante de Dios lo que va a marcar la diferencia, que tiene que ver mucho con el concepto que nosotros tengamos de Dios en nuestra mente. Porque si tenemos, por supuesto, el concepto errado de Dios, eso va a hacer que nuestro acercamiento también sea equivocado. Y dentro de ese círculo de equivocaciones vamos a terminar, Dios sabrá dónde. Pero la idea es que hoy busquemos precisamente acercarnos y estar fielmente alineados con la palabra de Dios. Por supuesto, no lo vamos a comprender todo en la noche a la mañana, pero depende de la decisión de cada uno de nosotros diariamente. Recuerden que dice el Señor: cada uno niegue a sí mismo cada día, tome su cruz y sígame. Es la decisión diaria que nosotros podemos tomar de cómo nosotros queremos el día de hoy agradar a Dios, cómo el día de hoy puedo acercarme a Dios, con tal vez 10, 15 minutos nomás que podamos tomar de nuestro tiempo para poder hacer frente a esas 16 horas de constante contaminación. Y yo sé que hay veces lo tomamos muy suave. Cuando hablamos de la santidad, a veces ese tema lo tomamos como muy suave, como, uy, no, pero no seamos tan drásticos. Tal vez media hora de televisión no me va a hacer mal. ¿Quién no ve media hora de televisión acá? ¿Cierto? Como que disminuimos un poco. Pero si yo les pongo este ejemplo,
voy a hacer una torta, ¿sí? Y no tengo leche, pero tengo un poquito de agua esa que encontré por ahí tirada que queda de las plantas, y se la pongo a la torta. ¿Ustedes se comerían esa torta? No, ¿cierto? Pero si solo fue un poquito de agua de dudosa procedencia, solo es un poquito, y la torta es medianamente grande, ¿se comerían la torta? ¿No? Lo mismo pasa con Dios. Nosotros dejamos entrar esto, lo que creemos que es poco, pero que va agarrando fuerza en nosotros, que va contaminando nuestro pensamiento acerca de Dios. Es lo que nos va desviando del camino, por poco, y a poquito, cuando menos nos damos cuenta, tenemos toda una distancia importante frente a nuestra relación con Dios. Bien, no sé si se dieron cuenta, pero el pasaje de arriba no lo hemos mencionado, y ya lo vamos a mencionar. Vayamos a Romanos capítulo 12, y vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, es aceptable y perfecto. Si nosotros queremos reconocer, o como dice acá, verificar cuál es la voluntad de Dios, necesitamos anteriormente hacer ¿qué? Renovar nuestra mente. ¿Renovarla en qué? En la palabra del Señor. Es lo que va a hacer limpiar todas aquellas nociones de lo que nosotros podemos considerar bueno o malo. El Señor es que realmente nos va a revelar aquellas cosas que son propias o no son propias de Él. Necesitamos verificar la voluntad de Dios. Bueno, ¿cómo debemos hacerlo? A través de su palabra. Y es un desafío hoy en día para nosotros. ¿Por qué? Por las tantas ocupaciones, por las tantas dificultades que tal vez nosotros enfrentamos día a día. Y no solo hablando de entretenimiento, o de ocio, sino también problemas que se nos puedan presentar. Dolores, tristezas, aflicciones. También, por supuesto, también está del otro lado las alegrías, el éxito tal vez, o que las cosas nos salgan tan bien, porque están los dos extremos: o estamos tan mal que no queremos buscar a Dios, o estamos tan bien que tampoco lo queremos buscar. Entonces encontremos realmente en nuestra vida ese objetivo primario de nosotros levantarnos y decir: lo primero es Dios. Sin Dios, ¿qué hay después? Si nosotros nos consideramos realmente cristianos, sin Dios, ¿qué hay después? Esforcémonos para que precisamente nuestra mente sea purificada de todas estas corrientes que hacen que nosotros queramos darle la forma a Dios que nosotros queramos, y que tal vez haya una lucha interna propia, real, de decir: pero ¿por qué, Señor, me enfrento con este tipo de ideas, de filosofías? Para mí es un desafío tal vez encontrarme frente a esa realidad que tú me estás mostrando, pero yo debo confiar en Dios. Si el Señor lo dejó escrito es por algo. Él tiene toda la sabiduría a pleno, 100% Él es sabio. Para nosotros poder llegar a esa sabiduría no lo vamos a lograr. Para conocer a Dios, es más, nos va a llevar una eternidad a conocer a Dios, porque Él es un Dios eterno. Por ende, nos va a llevar una eternidad a conocerlo. Es más, ni los ángeles conocen plenamente a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Ellos aprenden de Dios a través de nosotros.
y nosotros creemos sabérnoslas todas. Confiemos en Dios. Sé que hay algunas cosas que pueden ser desafiantes al momento de leer su palabra y querer transferirlas a la cultura, pero no es así. La palabra siempre fue contracultura. Hoy en día la palabra de Dios no es popular. ¿Por qué? Porque es contracultural. Y lo fue hace 2000 años atrás. Y lo fue hace 4000 años atrás. Y lo será, no sé, si no ha venido el Señor antes, 1000 años más adelante. La palabra siempre va a ser contracultural. Porque ¿qué dice el Señor? Apártense de este mundo, fíjense en las cosas de arriba y no las de la tierra. Así que, hermanos, con esto me despido, haciendo mención y recordándoles que es un trabajo en conjunto, no estamos solos, estamos acompañados. Sintámonos en la libertad de acudir y buscar ayuda, de involucrarnos más en los estudios. Estamos esforzándonos como iglesia de tratar de abrir los mayores espacios posibles para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Tenemos los grupos de hombres, los de mujeres, los grupos de hogar, las clases bíblicas, el culto dominical, pero a veces no es suficiente. Y tomemos el ejemplo de los primeros cristianos en Hechos 2. Todos los días se reunían en el templo para adorar a Dios. Así que con esto me despido, hermanos. Dios los bendiga.